Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto Odagiri. Ya hablé sobre este tema en un short, pero como es un short no pude, por decirlo de una forma muy simple, extenderme lo suficiente para hablar de que no solamente este fenómeno se limita únicamente en la franquicia de Kamen Rider, sino también en otro tipo de franquicias. Ustedes no se han fijado o no se han dado cuenta que hay franquicias shonen en la cual llaman más la atención del público femenino, y hay franquicias shoujo que también llaman mucho la atención de un público masculino. Y esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que antes de comenzar este video, les recuerdo por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que sin decir más, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con esto. ¿Qué es el efecto Odagiri? Este nombre se debe al protagonista o actor de la franquicia Kamen Rider, más específicamente en la etapa de Kamen Rider Kuuga. De ahí ocurrió este fenómeno en la cual por alguna extraña razón la franquicia comenzó a llamar mucho más la atención del público femenino, que no era necesariamente su público objetivo, teniendo en cuenta que Kamen Rider es una franquicia de superhéroes y cuyos mensajes y muchas de sus temáticas van más a un público más o menos infantil. Aunque muchos de sus aspectos en episodios y tramas podrían ser más considerados para un thriller, porque sí, me he visto varios videos del tema y oh por Dios, muchos de esos monstruos cometen más eliminaciones violentas que los criminales de cómics norteamericanos, y es por las formas que muchos de esos lo hacen. Pero en fin, no quiero volver esto una competencia con los cómics estadounidenses, ya que de cierta manera Kamen Rider es una franquicia que se dedica un poco más al público infantil. Sé que hay cómics estadounidenses en la cual el protagonista o incluso los criminales pueden cometer crímenes atroces, pero teniendo en cuenta a qué tipo de público que se manda dichos cómics. Por ejemplo, el Punisher va como un público más llegando al público adulto, para darles un ejemplo. En fin, volviendo con la temática principal, desde que ocurrió Kamen Rider Kuuga, la franquicia de Kamen Rider comenzó a llamar más la atención del público femenino, al cual se le conoce como el Odagiri efecto. Se le llama así porque dicho actor es el responsable indirecto de este cambio en la demografía, o de este curioso fenómeno en dicha demografía. Porque ya a partir de aquí, después de Kamen Rider Kuuga, ya la franquicia de Kamen Rider no volvería a ser la misma, aunque sus temáticas siguen referenciando obviamente al público que tratan de llamar. Lamentablemente, dependientemente con qué ojo se le mire, la franquicia ahora llama más la atención del público femenino, y por público femenino no necesariamente me estoy especificando a chicas jóvenes, también hablamos de mujeres adultas. Según cuando estaba investigando de este tema, también han mencionado de que este tipo de cosas se ha vuelto un problema en ciertos eventos. Ustedes podrán imaginarse cómo se comportan las fanáticas, y muchas de ellas terminan siendo mujeres mayores. Ahora bien, ya con esto explicado ya podemos entender qué es este tipo de efecto, pero también les tengo que decir que este tipo de efecto no solo ocurre únicamente en la franquicia Kamen Rider. Como ya mencioné al principio de este video, esto también ocurre en ciertas series que van destinadas a ciertas demografías. En el short también utilicé de ejemplo a Boku no Hero Academia, y lo voy a volver a utilizar debido a que la franquicia de Boku no Hero Academia también ha llamado bastante la atención del público femenino, más específicamente relacionadas o en torno al fanatismo que se le da al personaje de Katsuki Bakugo. Pero de forma curiosa, esto también ocurre en otras series de otras demografías que van destinadas al público femenino, como por ejemplo los mangas shoujo, en la cual muchos de estos mangas shoujo terminan llamando la atención más del público masculino. Podemos mencionar a la ya conocida y famosa serie de Sailor Moon, o Madre Moon para los compas. Esta franquicia ha llamado bastante la atención también del público masculino. Bueno, también en Latinoamérica, porque también los ponían en bloques infantiles, pero al mismo tiempo, para salir un poco de Japón, también ocurría con la franquicia de My Little Pony, que también llamaba la atención de hombres adultos, muy curiosamente, y el Club Wings. Ahora bien, la pregunta que muchos de ustedes están teniendo mientras estoy hablando aquí es ¿por qué ocurre esto? Como saben, este mes me he tratado de mantenerme con la temática del amor y la amistad, aunque más que todo el amor, porque es la que realmente a la gente le importa. Sí, ese es el mundo en que vivimos.
Pero esto va de la mano, teniendo en cuenta, recordemos que el ser humano sigue siendo un animal que se maneja por instintos y de atracción. El efecto Odaigiri se ocasionó mediante el atractivo de dicho actor y por su popularidad que tenía con el público femenino. De misma forma, esto puede ocurrir con cualquier otra franquicia, ya sea destinada al público shonen o al público shoujo. También, mencionando también este detalle, hay series que están destinadas al público seinen, o sea, manga seinen, en la cual su elenco principalmente se limita más que todo a tener un enorme cast de personajes femeninos. Podemos mencionar a Bocchi the Rock y a Kobayashi-san Maid Dragon, series que son pertenecientes a la demografía seinen, pero con un enorme elenco únicamente de personajes femeninos, con casi o por una completa nula participación de personajes masculinos en dichas obras. Irónicamente también, series que solamente tienen un enorme cast de personajes masculinos terminan llamando la atención más del público femenino, como por ejemplo un manga shoujo que fue transmitido en los años 80 de nombre Banana Fish, en la cual es completamente carente de personajes femeninos, aunque con tendencias de boy love, aunque con anterioridad llamadas yaoi. Actualmente ya es un género que se le conoce como boys love, repito. Ahora bien, con esto entendido, la razón y la explicación terminan siendo bastante simple, ya que el ser humano, por X o Y razón, siempre se va a sentir más atraído por el género opuesto, teniendo en cuenta si hablamos de gente heterosexual. Sí, porque ya hay que ser específico con este tipo de temas. Aunque esto parezca bastante extraño, de cierta manera desmiente lo que te quieren vender de cierta forma Hollywood, con que para llamar la atención de la gente se necesitan personas o personajes que terminan representando más que todo al público, cuando en realidad la verdadera forma en la que pueden llamar al público es apelando únicamente a que los atrae. Es decir, si tu público objetivo son hombres, obviamente tienes que utilizar mujeres para terminar atrayéndolos a tu serie. Puede que sea una jugarreta muy sucia, pero no por nada existe el dicho de que el delicioso vende. Nos guste o no, es una realidad que ocurre. Aunque estos fenómenos no se ven tan gran a medida muchas veces en algunas series, en la cual la demografía sigue siendo normal. A veces también depende mucho de cómo se desarrollen las cosas, al mismo tiempo cómo se diseñen las mismas. Por ejemplo, la serie Tokyo Revengers no era tan popular al principio hasta que llegó su anime. En ese momento muchas chicas se dieron cuenta del diseño de personajes y a la final el fandom de Tokyo Revengers se terminó llenando más que todo de puras fuyoshis, al igual que como Blue Lock. Pero esto no solamente es únicamente específico de series japonesas, las menciono porque son las más conocidas, pero eso también ocurre en series occidentales. Ya había mencionado el caso de My Little Pony y el Club Wings, ya siendo que el primero que acabo de mencionar resulta ser el más curioso y extraño, que necesita más estudio del que yo pueda darles. El del Club Wings termina siendo más entendible, ya que es un elenco amplio de puras chicas que se transforman casi estilo Sailor Moon. Con esto entendido, para dar ya una conclusión, parece algo gracioso y al mismo tiempo irónico, ya que es una respuesta tan obvia que tiene todo el sentido del mundo, por el cual muchas veces las series terminan llamando más la atención del público opuesto al cual se termina buscando. Ahora, lo más curioso terminaría siendo es cuánta cantidad de personas termina llamando este tipo de series, si es que ese fandom está más lleno de cierto público al cual no debería llamar, y que por cierta ironía no termina llamando la atención de su público objetivo, lo cual esos serían los casos más curiosos. Pero en fin, digan en los comentarios qué series que conozcan ha llamado más la atención de otro público. Los estaré viendo en los comentarios y puede que les responda. Aquí Dread, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dread, nos vemos.